Buenas tardes con todos, ¿cómo están el día de hoy? Un placer estar nuevamente con ustedes y bueno, terminando ya la serie de diferentes talleres que hemos tenido durante todo el año tratando diferentes temas de índole tecnológica digital. Y esta vez nos toca hablar de algo que me apasiona, que como pueden ver acá a mi lado, es algo que es muy importante para mí. Y principalmente la razón por la que Mónica, eh, la directora del área de idiomas en Ricardo Palma, me conversamos sobre el tema y tratamos de ver qué se podía compartir con la población estudiantil. Vimos que es algo que se puede incorporar más en el área de idiomas, en la dirección de idiomas en la Ricardo Palma, y es algo que definitivamente va a tener un impacto muy positivo para todos aquellos que quieren mejorar y que están estudiando inglés con muchas ganas este año y que bueno, ya vienen con todas las ganas para el próximo año. Entonces voy a empezar compartiendo mi PowerPoint, mi presentación. Entonces, para empezar, vamos a hablar un poco, vamos a tener una pequeña introducción con estas imágenes de personajes más o menos famosos. Creo que la mayoría de ustedes conocen a estos personajes. Entonces, la pregunta que tengo para ustedes para empezar, antes de mostrarles la agenda que tengo para la presentación, es ¿qué tienen en común estas personas? Sé que ustedes conocen, a la mayoría, no tenemos a Bill Gates, uno de los empresarios más importantes del mundo. Tenemos a la señora Angela Merkel, the Chancellor of Germany, la canciller de Alemania, que ya está pasando al área de retiro. Va a haber otro canciller en Alemania. Ha estado 16 años en ese puesto. Tenemos al señor Elon Musk, como ustedes saben, el creador de Tesla y del SpaceX, ¿no? La empresa de transporte espacial. Y tenemos finalmente a Malala, la ganadora del premio Nobel en el 2014, que sufrió el atentado de parte del talibán, ¿no? Le dispararon en la cabeza, ella sobrevivió a ese ataque y luego se volvió la portavoz en defensa de la educación, sobre todo para chicas, ¿no? En el Medio Oriente, que lamentablemente no llegan a tener educación completa y acceso, ¿no? a desarrollo literal. Entonces, literario, perdón. ¿Qué tienen en común? ¿Qué me pueden decir ustedes? Estamos acá viendo lo que puedan compartir en el chat. Muy bien, gracias Eliana, qué linda. Nos dice que han aportado mucho a nuestra sociedad y sí es cierto, estas personas son exitosas y no solamente han crecido ellos individualmente, pero han aportado, ¿no? Y han hecho crecer a sus sociedades respectivamente, ¿no? Y de manera global. Pero algo que tienen en común y es algo relacionado a la presentación del día de hoy es esto que ven acá. Los libros. El señor Bill Gates, según un reportaje que salió este año, que lo pude leer, él lee aproximadamente 50 libros al año. La señora Angela Merkel, como ustedes saben, ella, bueno, si han leído su biografía, ella fue muy estudiosa desde muy pequeña, completó sus estudios en física y obtuvo su grado de doctorado en física, eh, en química cuántica, y muchos atribuyen su éxito, ¿no? En la política porque el amor por la lectura de investigación y análisis la volvió uno ¿no? de key players, como decimos en inglés, de esos personajes claves, ¿no? Para todas las decisiones políticas que tuvo que realizar en Alemania y la Unión Europea. El señor Elon Musk también en su biografía, si uno la lee, va a encontrar que a los 9 años ya había leído libros como El Señor de los Anillos, El Hobbit y la Enciclopedia Británica. Entonces, él dijo en una entrevista, yo fui educado por libros. Y incluso no hay testimonios que dicen que pasaba 10 horas al día leyendo de pequeño. Entonces, esto y igual con Malala, su papá tenía amor por los libros y desde muy pequeñita le leía a ella. Su papá, el papá de Malala, tenía la ilusión de crear una
pequeña escuela, porque lamentablemente no hay acceso a educación en Pakistán. Entonces, ese era su sueño y leyendo él, ¿no? Pudo hacerlo, pudo lograrlo, y así fue que su hija pudo llegar a tener niveles altos de educación que muchos de sus contemporáneos no podían, ¿no? Entonces, ella también desarrolló amor por la lectura gracias a su papá y a la educación también, a tal punto de que, bueno, como les comenté, en el 2014 ganó el Premio Nobel de la Paz por toda su contribución a través de su blog, a través de sus entrevistas y a través del apoyo que ella dio a través de la forma en cómo ella se expresaba sobre la protección a las chicas y la protección al derecho de la educación para las mujeres allá en Pakistán. Entonces, estas personas que son muy importantes para la sociedad comparten algo que es muy importante para mí, muy importante, sé que es muy importante para muchas personas, para mí Mónica, por ejemplo, lo es, y es el amor por la lectura. Esas personas que son tan importantes en diferentes áreas, ¿no? En el área tecnológica, en el área de la física, de las ciencias, en diferentes ramas. Hay muchas personas que han sido muy exitosas y comparten ese amor por la lectura y han alcanzado éxito de diferentes formas, en diferentes ramas. Podemos decir que es una de las cosas que caracteriza a personas que llegan a tener éxito en diferentes niveles. De repente no van a ser como Elon Musk, que llegan a crear una empresa de transporte espacial, pero sí van a tener, o definitivamente se puede decir que personas que tienen metas para lograrlas pueden tener ese común denominador que también tienen estos 4 personajes que he presentado, que es el amor por la lectura. Entonces, si uno lee y mantiene el hábito de la lectura, según lo que hemos visto en la evidencia de la vida de personas famosas, la vida de personas que tal vez le rodean a ustedes mismos, podemos llegar a éxitos no solamente económicos, como ya mencioné, o profesionales, o de repente en otras áreas, pero en general, la evidencia y la investigación han demostrado que la lectura tiene bastante poder, bastante impacto, un impacto muy alto y muy significativo en el desarrollo de las personas, en la área académica y en el desarrollo general, ¿no? Social de los alumnos. Entonces, vamos a trabajar 4 temas, que es el impacto de la lectura en la mente primero. Luego, en el desarrollo, como les comentaba, en algo de forma general, vamos a verlo. Luego vamos a pasar un poco a ver lo que nos muestra algunas estadísticas sobre problemas que hay con la lectura. Y luego, para terminar, algo que es muy importante, especialmente para todos los que son alumnos de inglés, que cómo la lectura les va a poder ayudar a mejorar y aprender inglés mejor. Entonces, para comenzar, en la parte, nosotros sabemos que tenemos que tomar decisiones en todo momento, ¿verdad? Y para eso tenemos que estar, ¿no? Nuestra mente nos ayuda mucho si tenemos una capacidad cognitiva buena, tenemos la capacidad de tomar decisiones rápidas, vamos a poder salir adelante. Y lo que les quiero más o menos presentar en esta parte es cuánto la lectura puede influenciar en la actividad mental y las conexiones mentales o las conexiones que nosotros podemos hacer. Como ustedes saben, nosotros tenemos aproximadamente, bueno, para los alumnos de medicina, yo tuve el ciclo, en uno de los ciclos anteriores, 2 alumnos de medicina y muy apasionados por su carrera, por lo que estudiaban. Entonces, yo sé que hay alumnos que estudian inglés, ¿no? en la universidad y que están llevando otras carreras y muchos de ellos son estudiantes de medicina. Nosotros sabemos que es más o menos 86 mil millones de neuronas que tenemos y son células eléctricas. Sabemos que cuando están juntas crean vías neuronales o lo que en inglés conocemos como neurological pathways y constantemente están enviando electricidad con información, creando nuevas vías neuronales y eso conforma nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros sentimientos. También, esto es algo de conocimiento general, que muchos de ustedes lo saben, que de repente estamos recordando un poquito de lo que aprendimos en el colegio. Tenemos 4 lóbulos, ¿no? Tenemos el lóbulo frontal,
que está relacionado con la planificación, la coordinación, ejecución y control de la conducta, articulación del lenguaje y regulaciones de emociones. Tenemos al lóbulo parietal, información sensorial, que está relacionado con todo lo que tiene que ver con la información sensorial, ¿no? Que proviene de las partes del cuerpo, el tacto, la temperatura, el dolor, la presión. El lóbulo temporal, encargado de la memoria y el reconocimiento de patrones en los datos provenientes de los sentidos. Y finalmente, el lóbulo occipital, que nos manda información sobre la visión, ¿no? Hacia otros lóbulos. Todas estas partes nosotros sabemos que son muy importantes para nosotros, ¿no? en nuestras actividades, en nuestras funciones en todo momento. Pero sabemos también que nosotros, como tenemos que tomar decisiones en todo momento de nuestra vida, podemos hacer una distinción entre las actividades que hacemos normalmente, como el hablar, por ejemplo, y cómo trabaja nuestra mente cuando tenemos que leer, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre los procesos o la actividad mental, la carga mental que tenemos cuando estamos hablando y cuando estamos leyendo? Para darles un ejemplo, ya que revisamos los lóbulos en la mente, si tú ves una imagen, por ejemplo, en el caso de esta figura, si tú ves a un perro, tu óvulo occipital te va a hacer reconocer la imagen, ¿no? La información va a viajar hacia la parte posterior de tu cerebro y luego va a viajar hacia la parte posterior y mientras que viaja va a traer o va a coleccionar o va a tocar diferentes puntos de tu memoria y va a llegar a esta parte azul que es relacionada al lenguaje, la parte frontal, y en la parte que vemos roja, que le llaman Broca's, ahí vamos a encontrar, o en esa parte es donde te vas a encontrar la forma de decirlo, ¿no? Ya reconociste que se llama perro, pero para poder decirlo, ¿no? Te tiene que conectar la parte que vemos acá, ¿no? Roja, y aparte de eso, para la motricidad y movimiento de tus músculos, la lengua, tiene que haber la conexión de esta parte verde, esa franja verde que vemos acá, ¿no? Entonces, este trabajo o este proceso pasa cuando nosotros tenemos que hablar, ¿no? Vemos algo o tenemos una idea y nuestro cerebro busca las palabras que tiene que decir y se esfuerza, ¿no? Obviamente, la parte motriz es importante para poder decirlo, como yo en este momento, ¿no? Que les estoy comunicando información. Pero otro punto importante antes de pasar al contraste es que esto es algo de lo que nosotros podemos hacer sin necesidad que nos enseñen. El cerebro está capacitado para aprenderlo si está rodeado o recibe la exposición del idioma. Un niño expuesto a cualquier idioma va a poder aprender a hablar sin ser enseñado a hablar directamente, sin recibir clases de habla. Sin embargo, eso no pasa con la lectura. Si una persona no ha recibido instrucción de la lectura, si no ha recibido clases para leer, por más que uno le ponga la palabra perro o le muestre la imagen, no lo va a poder decir, no lo va a decodificar. Cuando se hacen scans o resonancias magnéticas del cerebro, cuando está leyendo, se puede ver que las partes activadas del cerebro son muchísimas más comparadas a las partes del cerebro que yo les mencioné que toman parte cuando uno tiene que hablar. Entonces, solamente con este pequeño contraste podemos ver que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo mental más importante o más, no de repente importante, pero es un esfuerzo mayor mental cuando tenemos que aprender a leer. Nos va a esforzar mucho más. Muchas más partes de nuestro cerebro están envueltas cuando tenemos que leer. Y eso es importante porque cuando vimos al principio, en una de las partes iniciales, nosotros tenemos todos estos lóbulos que trabajan conjuntamente para que nosotros podamos ser personas, ¿no? Que se desenvuelven de manera eficaz en la sociedad. Entonces, si tú
quieres tener, ¿no? Quieres tomar decisiones buenas, quieres tener una buena coordinación, buena ejecución, tu lóbulo frontal tiene que estar ejercitado para que en el momento adecuado, ¿no? Pueda tomar una decisión correcta, pueda, ¿no? Discutir un punto, pueda negociar, pueda explicar o dar razones, pueda comparar y escoger. Entonces, para que puedas, ¿no? apoyarte en tu lóbulo frontal y puedas tomar buenas decisiones, necesitas o necesita tu mente tener un entrenamiento, un ejercicio, ya que la lectura demanda que diferentes partes, incluyendo la parte frontal de la corteza frontal, se activen. La lectura ya te está ayudando desde el momento en que tú comienzas a forzar tu mente a leer, ya te está ayudando a ejercitar esa parte frontal, la parte de la corteza frontal, que te da toda esa, lo que necesitas, ¿verdad? Para poder tomar decisiones correctas y estar preparado para las demandas, ¿no? Del día al día, del trabajo, de la universidad. Bueno, y lo interesante que los investigadores han visto, y eso quería mostrarles en un momento, es que hay mucha más actividad mental cuando la lectura es de un tipo específico. No es cuando es una lectura por estudio necesariamente, o por leer un periódico, o por leer, ¿no? artículos relacionados al trabajo o artículos relacionados a tu carrera. Sí vas a tener una actividad mental mayor cuando lees periódicos o revistas, pero principalmente, según las investigaciones, hay mucha más actividad o conectividad del cerebro cuando lees libros de ficción, lo que conocemos como novelas o cuentos. Y te voy a comentar en la siguiente parte, les voy a comentar una de las investigaciones que salieron, bueno, ya hace un tiempo, en el 2013, acerca de eso precisamente, de cómo libros de ficción influyen directamente en la actividad cerebral. Y una de las razones por la que eso pasa es porque una novela o un cuento es muy rico en diferentes áreas. Tú, por ejemplo, si tú has leído el libro Los Miserables, y empezaste, ¿no? conociendo al personaje principal, Jean Valjean, y viste como que por sufrimiento, por su pobreza tuvo que robar, bueno, tuvo que, robó, mejor dicho, robó, fue llevada a la cárcel, pero al salir de la cárcel y no tener ayuda, nadie lo quería ayudar, nadie le quería dar trabajo, un obispo le dio trabajo y encima que le dio trabajo, él le robó y se está escapando, ¿no? Con todo lo que le había robado, el obispo lo perdonó. Y gracias a ese perdón o esa redención que le dio el obispo, él se convirtió en Jean Valjean, se convirtió en una persona de bien. Y esto más o menos está sucediendo, si han leído el libro, en una época muy, muy agitada políticamente, ¿no? En Francia. Jean Valjean se convierte en el héroe de la historia. Si ustedes lo han leído, se enamoran de Jean Valjean porque no solamente es alguien que se transforma completamente desde haber sido un criminal resentido social a ser el héroe, alguien que producía para el país, tenía una empresa, sino que también de desprendimiento, ¿no? y de ayuda, apoya a la chica Fantine, que lamentablemente presa de esos, bueno, de la juventud, ella queda embarazada y no tiene que dejar a su hijita encargada para que la cuiden, ella tiene que trabajar, pero en el momento en que se enteran que tenía a su hija, pierde el trabajo, entonces él, por compasión, ¿no? le promete que cuida a la hija. Entonces, la historia es tan, tan rica que ese personaje, Jean Valjean, el héroe de la historia, hace tantas cosas y de manera heroica, ¿no? Ayuda a tantas personas, sacrifica su vida por la Cosette, que no es su hija. Cosette se enamora y después se va, lo deja a él. Y durante toda la historia, bueno, las personas que lo han leído saben, o de repente solo han visto la película, pero saben que hay un némesis de Jean Valjean, Javert, ¿no? que lo persigue durante toda la historia, porque sabe que ¿no? Él es culpable y que debe, en un momento en que se escapó, porque hay una parte de la historia que no les he contado, pero hay un personaje que, como les decía, ¿no? Javert siempre
lo quiere atrapar, pero en un momento crucial, justo durante esa revolución política social que hay en Francia, a punto de morir Jean Valjean también lo salva, ¿no? Y salva también al novio de su hija adoptiva, Cosette. Y todo esto al final, las personas que lo saben, ¿no? Lo admiran a Jean Valjean, le dan todo el amor que se merece y muere feliz, muere con una vida, como le decimos, llena, plena. Pero todo eso lo que yo les estoy contando en este momento, yo no lo he vivido. Yo no he pasado todo lo que pasó a Jean Valjean, pero lo sé por haber leído la historia y lo que yo no he hecho las cosas, o no he tenido la vida de Cosette, por ejemplo, que fue la hija adoptiva que sufrió, tuvo que trabajar, la hicieron trabajar desde niña, pero sí tengo las imágenes en mi mente de una niña trabajando por cómo lo describió el libro, ¿no? Entonces, eso que, eso que hace un libro de ficción, todo lo que te da en términos de personajes, acciones de los personajes, sentimiento de los personajes, conversaciones, discusiones, argumentos, negociaciones, persuasiones de los personajes, secuencia de eventos en la historia, personas que se separan, personas que sufren, personas que están muy contentas, todo esa toda esa mezcla, ¿no? Es algo muy, muy rico que te da el libro, que te da el libro de una novela en ficción y hace que tu cerebro trabaje mucho durante la lectura, a pesar que tú no te des cuenta, ¿no? Entonces, una de las cosas que muestra uno de las investigaciones que revisé fue que, por ejemplo, en esta imagen, creo que pueden ver mi mouse, en esta imagen, este escaneo del cerebro, podemos ver una parte, podemos ver las partes que están coloreadas de rojo, azul y verde, que muestran a la persona haciendo el movimiento real. Entonces, la parte azul es cuando la persona está realmente pateando, ¿no? Y así se pone, en el scan se puede ver que esa parte se activa, ¿no? O trabaja cuando la persona está pateando. Cuando la persona verdaderamente está usando el dedo, la parte, ¿no? De esas partes rojas se activan y cuando la persona, por ejemplo, está usando movimientos de la boca, las partes verdes que vemos acá también se activan. Esto pasa en movimientos reales, pero cuando alguien está leyendo lo que otra persona está haciendo, si yo leo que alguien está pateando, si yo leo que alguien está apuntando con el dedo, o si leo que alguien está masticando, las mismas partes de mi cerebro se están activando a pesar que yo no estoy haciendo la actividad. Eso nos indica que podemos transportarnos o podemos sentir o podemos experimentar en cierta forma, por lo menos en el nivel cerebral, los mismos movimientos musculares, las mismas acciones que la persona real que hace los movimientos, ¿no? Lo hace. Entonces, esto que se descubrió fue una de las razones por las que comenzó a haber más motivación o más refuerzo para la lectura, ¿no? En diferentes países. En Estados Unidos, por ejemplo, hubo un estudio en el 2013 en Emory, en la Universidad de Emory, unos investigadores de Nueva York. Ellos cogieron a 19 alumnos aproximadamente y les hicieron unos, lo que decimos MRIs, resonancias magnéticas, unos días antes del estudio y días después del estudio. Y el estudio consistía en 9 días en los que los alumnos tenían que leer el libro Pompeii de Robert Harris, basados en la erupción del volcán Vesuvius. ¿Recuerdan esa parte histórica? Es algo histórico que realmente sucedió, pero en el libro es ficción, ¿no? Historical fiction, lo que decimos en inglés. Historical fiction tiene hechos reales, ¿no? Que sí sucedieron, pero con una trama de ficción, ¿no? De un romance. Entonces, los alumnos que estuvieron en la investigación tenían que leer una parte asignada de más o menos 30 páginas en las noches, ¿no? Durante 9 días. Y previo a esto tuvieron sus resonancias magnéticas ¿no? de su cerebro
como unos 5 días antes, y después de haber leído también tuvieron sus resonancias magnéticas. Entonces, lo que mostró el estudio fue que después de haber leído, la actividad o no, todas las partes del cerebro que parecían activas después de haber leído, o sea, la mañana siguiente después de haber leído, se mantuvieron, ¿no? Los alumnos pudieron mantener ese tipo de estar alertas, por ejemplo, ¿no? De tener todas estas conexiones o este alto nivel de conexión cerebral, pudieron mantenerlo después de haber participado. Y con este estudio concluyeron que efectivamente el leer libros de ficción es muy importante para las funciones del cerebro, por lo que ya vimos, ¿no? Que hace que diferentes partes del cerebro se activen como si viviéramos la acción, como si viviéramos lo que los personajes hacen, a pesar que no lo estamos haciendo, y eso creó otra teoría, la teoría de la mente, en la que muchas personas que leen, ¿no? Muchos libros de ficción desarrollan empatía, porque aprenden, o a través de la lectura y entender los personajes de las lecturas de las novelas, aprenden a sentir como otros sienten, ¿no? Aprenden a pensar o a razonar, a discutir como otros, y lo están viviendo a través de la lectura sin realmente experimentarlo, pero en momentos en que tienen que ser empáticos o tienen que entender a las otras personas, les es mucho más fácil. Entonces, la empatía puede ser resultado de una persona que ha leído bastante y sobre todo, como estamos hablando, el rubro de ficción, ¿no? Obras literarias, cuentos, novelas. Entonces, como les comentaba, y si ustedes van al internet, bueno, en el PowerPoint tengo los enlaces de la investigación si ustedes quieren dar una revisada. Pueden ver ahí las imágenes de los escaneos del cerebro y la explicación, ¿no? de cómo fue la investigación. Pero, ok, entonces, para pasar a la otra parte del impacto de la lectura ahora en nuestro desarrollo, a pesar de que hay investigaciones como esta que demuestran que leer una novela es muy importante para el cerebro, no solamente porque es bonito saber la historia o para relajarnos, sino porque tiene realmente un impacto muy positivo en tu actividad cerebral, a pesar de toda esa evidencia que podemos decir que es abrumadora. En nuestro país, los resultados o la forma en que leemos o lo que muestran los números acerca del hábito de lectura que tenemos es muy triste, ¿no? Como ustedes saben, hay una prueba de PISA creo que cada 3 años hay una prueba y la prueba se basa en lectura, matemática y ciencias. Y está dada a un número, se escoge un número de alumnos que participen de esta prueba y diferentes países también de la región participan. En el 2018 nosotros seguíamos, según los resultados, seguíamos como entre los últimos. Acá Perú está en el puesto 64 de los 77 países y se mantiene desde el 2015. La comprensión lectora promedio fue un puntaje de 401, que muestra mejoría comparado al 2015, pero aún así estamos muy por debajo de otros países de nuestra región, como Chile, Colombia, Brasil. Entonces, lamentablemente tenemos una realidad muy triste en cuanto a la lectura como país, ¿no? Sabemos que eso es solo una muestra, los resultados muestran de algunos colegios. Sabemos que hay colegios que tienen niveles de lectura muy altos, ¿no? Pero los que son escogidos para la prueba PISA han arrojado estos resultados. Y si algunos se han preguntado alguna vez qué es la prueba PISA o qué es el OCDE, si van a Google y buscan, ¿no? ¿Qué es la OCDE o qué es PISA? De qué se trata la prueba PISA? Ahí les van a poder leer que la OCDE
es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, pero dan una prueba de matemáticas, lectura y ciencia. Y uno se pregunta, ¿pero por qué una organización así para la cooperación y el desarrollo va a dar a los colegios o de los países, ¿no? de la comunidad este tipo de prueba, ¿no? La prueba PISA corresponde con las siglas del programa según se enuncia. Programa es Program for International Student Assessment, programa para la evaluación internacional de alumnos. Y la prueba PISA es un proyecto que nació de la OCDE. Entonces, la OCDE tiene como objetivo lograr la máxima expansión posible de la economía. Quiere contribuir a una sana expansión de la economía de los países miembros y a la expansión del comercio mundial. Quiere que el país progrese, ¿no? Pero, ¿cómo está la lectura relacionada a esto? ¿Cuál es la relación? Si ustedes se ponen a analizar un poco, y bueno, si buscan la información de PISA, que también se lo vamos a dejar en el PowerPoint, la prueba PISA está diseñada, como lo podemos leer, para conocer las competencias, las habilidades, la pericia y las aptitudes de los estudiantes para analizar, resolver problemas y para manejar información, para enfrentar situaciones que les presentarán en la vida adulta y que requerirán de tales habilidades. Entonces, una prueba de lectura que parece de repente a simple vista no relacionada con el desarrollo económico de un país, sí tiene como objetivo determinar si tú tienes la habilidad o vas a tener la habilidad, la pericia, la aptitud para resolver problemas, para manejar información, para enfrentar situaciones. Entonces, esto nos da un indicador de que es efectivamente cierto que no solamente, como lo vimos en personajes que amaban la lectura y que fueron muy exitosos, sino que también en un nivel económico, como lo pone la OCDE y los objetivos de PISA, la lectura sí está relacionada con las habilidades, ¿no? Si uno lee más, va a poder, podemos deducir que va a poder tener más habilidades, más pericia, más aptitudes para analizar y resolver problemas, porque la lectura es una de las cosas que evalúa PISA y es uno de los elementos que ha puesto ahí la Organización del Desarrollo Económico para los países, ¿no? Entonces, es un indicador. Si tú lees, y tienes buenos resultados en tus exámenes, en tus pruebas de lectura, es un indicador de cuán exitoso puedes ser en tu desarrollo, según nos muestra PISA, ¿no? Las pruebas, y según la creación de esto, porque lo han creado envisionando eso, lo han creado bajo la premisa de que si tú demuestras en una prueba de lectura que sacas un resultado alto en tu prueba de lectura, estás demostrando que tienes estas habilidades, tienes habilidades que te van a ayudar a desarrollarte y ser, ¿no?, exitoso. Entonces, eso, si tú eres exitoso en tu comunidad, eso puede repercutir, ¿no?, en tu sociedad, en el país, etc. Otra de las cosas que lamentablemente nosotros tenemos que lidiar, y ahora ya les puedo hablar un poco más a los que están conectados como profesores, es que nosotros sabemos, ya hemos visto, ¿no?, que la lectura nos va a ayudar mucho a conexiones cerebrales, nos van a hacer más ágiles mentalmente, ejercitar partes del cerebro que nos van a ayudar a tomar decisiones mucho mejores. Pero lamentablemente la realidad con la que nos chocamos en el Perú es que solo el 35% de los peruanos lee libros. 65% de los peruanos, según este estudio que realizó el Centro de la Fundación de Lectura de Latinoamérica y del Caribe, según ese estudio, nosotros estamos altos en el puesto de personas que no leen, ¿no? De país que no lee. Entonces, esto nos indica que a pesar de todos los beneficios que podemos alcanzar, en el Perú no nos vamos a encontrar con amor por la lectura. Y eso se puede deber, obviamente, a que no tenemos los recursos tampoco, no tenemos bibliotecas equipadas donde podamos encontrar libros que, ¿no?, nos ayuden a desarrollar el amor por la lectura. Tal vez muchos de nosotros queremos y tenemos, por ejemplo, toda
todo el deseo de tener libros de leer, pero no tenemos acceso a libros. Es una realidad también que nosotros pasamos en el Perú, ¿no? Muchos que venimos de colegios, por ejemplo, privados pequeños, sabemos que, bueno, en mi caso, yo vengo de una escuela privada pequeña de mi distrito y nosotros teníamos nuestra biblioteca, pero no tenía muchos libros. Los libros que yo pude leer de pequeña en mi casa eran de mi familia, de mis tíos, de mis padres, libros que ellos ya tenían en sus colecciones, pero de la biblioteca de mi colegio no teníamos, no teníamos muchos libros. Y es una realidad que creo que compartimos muchas personas, ¿no? Que no tuvimos muchos libros como se ve en otros países, ¿no? Que sí, las bibliotecas están llenas de libros de toda clase de títulos, de toda clase de géneros, clásicos, contemporáneos, etc. Entonces, ahora para continuar y pasar al lado de lo que nos atañe directamente a nosotras en el Centro de Idiomas, es cómo la lectura puede ayudarnos a los profesores de inglés, a los alumnos de inglés. Conectando la información que tenemos, la realidad triste que tenemos de que nosotros no somos considerados un país que lee. Los profesores de inglés nos encontramos, los alumnos de inglés nos encontramos con esta realidad. Entonces, lamentablemente, hay una transferencia sin querer de ese hábito al inglés. Si somos en general una nación que no lee, entonces hay profesores que no leen y hay alumnos que no leen. Y el momento de llegar a una clase de inglés, esos hábitos vienen, ¿no? Naturalmente. Ahora, muchos sabemos que para los alumnos de inglés, llegar a niveles estandarizados es muy importante. Como profesora, yo tuve que mostrar que tuve un nivel de C2, que según el marco común europeo, nos dice que es el más alto, es el nivel avanzado más alto para poder enseñar a otras personas. Yo tuve que demostrar ese nivel y muchos profesores tenemos que demostrar ese nivel a través de una prueba estandarizada internacional que viene de país donde se crea. Puede ser Estados Unidos, puede ser Inglaterra, puede ser, hay algunos que son creados en México, pero los exámenes internacionales vienen creados por asociaciones o por universidades que tienen, bueno, prestigio y que tienen acreditaciones. Y eso es lo que nos avala a nosotros y podemos demostrar ante una institución para poder trabajar como profesores. Y lo mismo sucede con alumnos. Cuando quieren viajar a otro país para hacer un posgrado, tienen que mostrar que tienen un nivel según el examen TOEFL que les pide la universidad a la que quieren ingresar. O si es en Europa, tienen que mostrar el examen IELTS, o en Australia, por ejemplo, tienen que tomar el examen IELTS y demostrar que llegan a un nivel 6.5 o 7 para poder tomar un posgrado en la universidad de allá. Si un alumno de universidades como la San Ignacio, para poder sacar tu bachiller, te piden tener o el FCE, que es el First, o el Advanced. Y eso quiere decir que tienes que mostrar que has llegado a ese nivel de inglés para poder tener tu título universitario. Entonces, el peso que ahora está teniendo el inglés y alcanzar niveles altos de inglés ya es mucho más grande comparado, ¿no? al pasado. Necesitamos, como profesores y alumnos, tener metas que ayuden a nuestros alumnos a llegar a niveles o alcanzar niveles altos de inglés que les puedan ayudar a no continuar desarrollándose, a obtener sus títulos, a poder envisionar una carrera o un posgrado afuera, obtener mejores trabajos. Una vez tuve que preparar un alumno que necesitaba tomar el CAE o el CAE, el CAE, para poder tener una promoción, un ascenso, perdón, en el trabajo, un promotion, un ascenso en el trabajo. Y lo pudo lograr. Pasó el CAE, sacó el puntaje debido y obtuvo ese ascenso en el trabajo. Entonces, el inglés está directamente relacionado, puede estar directamente relacionado con tu avance académico, como también tu avance profesional e incluso, bueno, eso financiero, ¿no? El hacer ascendido también significa ganar más. Entonces, si tienes tú como alumno la meta de llegar a niveles altos de inglés, mostrar tu nivel de manera estandarizada, necesitas estudiar inglés,
con un plan, con un buen plan. La Universidad Ricardo Palma tenemos nosotros nuestros cursos basados en este marco común europeo y ayudamos a nuestros alumnos a llegar a estos niveles. Pero el aliado más grande que tenemos, no solamente por los que le mostré, las investigaciones anteriores, sino por lo que ya hay también como trabajos de investigación en el campo de inglés, el mejor aliado es la lectura. Entonces, vamos a empezar con lo que pasa en nuestro país. Nosotros ya estamos considerados como un país que tiene el nivel muy bajo de inglés. Estamos con un puntaje 50.22 según la empresa English First. En el 2016 y en el 2020 ellos hicieron una pequeña prueba y salimos como uno de los países más bajos. Entonces, todo esto que les estoy diciendo es solamente para otra vez repetirles que ese héroe que podemos tener que nos va a ayudar a llegar a altos niveles y que nos va a ayudar también a subir, no solamente individualmente, sino a nivel nacional, es la lectura. La lectura puede ser ese héroe cuando decimos, oh, ¿quién podrá ayudarnos? Es la lectura, definitivamente, y en inglés tenemos una frase que dice, put your money where your mouth is, que significa, o sea, que hagas vida lo que crees, ¿no? Si tú crees que la lectura te puede salvar, yo, por ejemplo, si yo estoy convencida de que es la lectura la que me va a dar toda la ayuda o todo el apoyo que necesito, ¿no? A nivel cognitivo, a nivel de condiciones cerebrales que necesito para desarrollarme, entonces voy a hacer algo al respecto. Voy a tratar de conseguir libros, voy a ver cómo puedo llegar a tener más libros, cómo puedo leer más libros y qué significa, qué libros puedo leer en inglés, si necesito aprender más inglés. Entonces, si ustedes se convencen, si esta presentación les está ayudando ya a convencerse de que la lectura va a ser su mejor aliado en su aprendizaje de inglés, yo les voy a dar al final unas ideas de dónde pueden conseguir o pueden comenzar ¿no? a buscar libros que les van a poder ayudar en su aprendizaje. Una de las razones por la que la lectura es el héroe de la historia en el aprendizaje del inglés es porque tiene un impacto directo en el aprendizaje de un idioma extranjero. Y estas investigaciones, bueno, la investigación que les voy a mostrar primero data de 1983. O sea, ya hace más de 30 años, ya se estaba estudiando este impacto. En este pequeño estudio que se realizó, se dividió un colegio en dos grupos. Un grupo era de control, más o menos 250 estudiantes, y el otro grupo, más o menos 340, ¿no? De diferentes grados, cuarto y quinto. Un grupo siguió la instrucción regular con su libro de inglés, por ejemplo, WordLink, y el otro grupo recibió su libro de instrucción con su profesor, obviamente, pero aparte de eso recibieron una cantidad de 250 ejemplares de libros de diferentes géneros, de diferentes temas, todos ilustrados, y siguieron con su profesor diferentes métodos para trabajar los libros. Uno de los métodos era que un cuarto, ¿no? 3/4 eran para la instrucción en inglés formal, pero un cuarto de toda la currícula que se seguía tenía que ser dedicado para los libros, y eso se traducía aproximadamente en 1 o 2 horas a la semana. Ellos podían escoger, tenían que leer aproximadamente un número de páginas, ¿no? por semana también, y dentro de la metodología también estaba la opción de que los alumnos podían escoger los libros. Si ellos empezaban ¿no? Cogían un libro, no les gustaba, lo podían dejar y podían coger otro. Entonces, había bastante autonomía en ese sentido, ¿no? Y no tenían tampoco que contestar preguntas o tomar exámenes sobre los libros leídos, solamente hablar sobre los libros. Entonces, al terminar los 8 meses de este trabajo, de la investigación, se les tomó el examen regular que viene, ¿no? con el libro, y los resultados fueron positivos para ambos grupos, pero la mayor diferencia se vio en que los alumnos
del grupo de experimental con los 250 libros que habían tenido, ¿no? Las 250 libros de diferentes temas, ellos lograron duplicar sus resultados en la sección de lectura y en la sección de audio o de listening del examen. Y como la diferencia fue el doble, entonces esta investigación no continuó y después se fueron a los 20 meses, igual, ¿no? Los resultados salieron mucho más que el doble en la segunda vez que se vieron. Y desde ahí comenzó, bueno, no desde ahí, pero en general esto fue uno de las investigaciones que comenzó a reforzar, ¿no? La creación de libros que ayuden a los alumnos, que se puedan integrar a un programa de inglés para ayudar a los alumnos a aprender y tener mejores resultados en sus exámenes. No solamente para tener resultados en sus exámenes, sino en general para aprender más, porque los resultados también mostraron que estos alumnos hablaban mucho más que los que habían estado en el grupo de control. Entonces, las condiciones o las características que le mostré de este estudio que se llevó a cabo nos muestra un tipo de lectura. No es la lectura que tal vez estás pensando tú, que vienes de la universidad, que tienes que leer tus separatas, tienes que leer los artículos para hacer tu tarea o para hacer tu monografía, tienes que leer tesis, etc. No es exactamente ese tipo de lectura. Es la lectura en la que hay bastante oferta. Es la lectura, el tipo de lectura en la que tú tienes tantas opciones que puedes escoger lo que tú quieras, tú escoges. Es el tipo de lectura en la que tú te sientas y escoges en qué momento te sientas para leer y cuánto tiempo tú quieres leerlo también. Es el tipo de lectura que no te pide exámenes y que sí es el tipo de lectura que tiene una guía, ¿no? En cuanto a tenerlo dentro de un programa, se trata. Y esa es la lectura extensiva. Se llama así en inglés, le llamamos extensive reading. En español no se conoce mucho como lectura extensiva, sino como lectura por placer también. Y como comentábamos al principio, está relacionada con leer ficción. Recuerdan que les mostré, ¿no?, los resultados de la investigación de cómo afecta leer ficción al cerebro, cómo ayuda a las conexiones. Entonces, de igual manera, hay cantidad de investigaciones que muestran que la lectura extensiva basada en leer ficción ayuda de manera significativa, increíblemente, a alumnos de idiomas, especialmente en inglés. No hay muchas lecturas, no hay mucho material de lectura extensiva en otros idiomas como en el inglés. Entonces, si nosotros queremos saber más sobre qué se trata la lectura extensiva, podemos ir a la fundación que la crearon estos señores Richard Day y el señor Dr. Richard, sí, son dos, Julian Bamford, perdón, Richard Day y Julian Bamford de la Universidad de Shonan. Ellos crearon esta fundación en el 2004 y lo que tratan de mostrarnos ahí es enseñarnos qué es exactamente la lectura extensiva, cuáles son sus beneficios para los estudiantes de inglés y cómo se puede implementar en una institución. Nos muestran diferentes características de la lectura extensiva. Una de las características importantes es que los alumnos deben leer libros entretenidos y rápidamente. Para darles un ejemplo, este es un libro que se llama The Hunt for Jack the Ripper. Este libro en español es La búsqueda de Jack el Destripador. Es un libro que parece de thriller, ¿no?, de suspenso. Y si uno ve las ilustraciones, si no has leído la historia, no has escuchado la historia, te puede crear mucha curiosidad. Entonces, si eres de las personas que les gusta, ¿no?, los misterios o les gusta todo lo que tiene que ver con historias de policiales o detectivas, este libro te va a entretener. Y porque solamente al ver esto, uno se puede dar cuenta que es un libro que se puede leer rápido. Obviamente, solo así
tú estás en este nivel, ¿no? Este libro ha sido creado para alumnos de España, principalmente, para alumnos, aquí dice bien claro, del bachillerato. Entonces, el libro en sí te da un rango de nivel en el que vas a poder leerlo rápidamente, si es que para ti es entretenido algo como Jack the Ripper. Pero, si no te gusta, por ejemplo, leer cosas de suspenso, tenés el libro The Boy in the Striped Pajamas. El niño de la pijama rayas. Muchos de ustedes tal vez han escuchado la historia, pero la puedes leer también. Y el libro, el original, es mucho más grande. Este libro ha sido condensado a aproximadamente 11,000, de 11,000 a 14,000 palabras. Para una persona, perdón, 120 palabras que debes conocer para una persona que está en nivel principiante. Entonces, una persona que ha terminado sus 200 horas o 340 horas de instrucción o de aprendizaje puede leer este libro también. A mí particularmente no me gustan los libros tristes, entonces yo cuando vi las opciones escogí este libro que les conté al comienzo, la historia de Malala Yousafzai, ¿no? De la historia de la chica de Pakistán que fue atacada por el talibán en un bus, le dispararon en el cerebro y esta historia lo cuenta de, a pesar de eso, ella fue llevada a un hospital, la operaron y sobrevivió y desde ese momento, ¿no? Tuvo mucho más valor para contar su historia. Entonces, para mí fue muy entretenido. Obviamente yo soy profesora, entonces le pude leer súper rápido, pero está en el nivel A1, que son 700 palabras. Si tú ya has estudiado con nosotros aproximadamente, has llevado con nosotros tu primer nivel, vas a poder leer este libro sin problema. Si te gustan las historias reales, las historias que no son completamente ficción, sino te llevan a la vida de la persona, ¿no? De biografía, este libro definitivamente te va a gustar. Entonces, esa es una de las características de lectura extensiva, que tú como estudiante te enganchas, tú escoges lo que quieres leer y por ende lo puedes leer rápidamente. Por haberlo leído rápidamente, tu velocidad a leer comienza a incrementar, tu fluidez lectora comienza a incrementar y como lo vimos al principio, la actividad mental que tu cerebro hace para leer, al hacerlo rápido, comienzas a crear algo que todos conocemos como automaticidad, lo que pasa cuando aprendes a manejar la bicicleta. El primer día te caes, al segundo no tanto, el tercero, pero el cuarto día ya no piensas que estás manejando, ya lo puedes hacer de una manera mucho más automática. Entonces, los procesos cognitivos que te ayudan que generas, ¿no? Mentalmente, cerebralmente, cuando estás leyendo, los vas a poder realizar mucho más rápidos y vas a poder también recordar vocabulario mucho más rápido porque has leído, por ejemplo, 700 palabras en inglés rápido 2 o 3 veces, que has leído 2 o 3 de estos libros en 1 o 2 meses. Esa facilidad que te da la lectura extensiva con este tipo de libros te va a ayudar mucho para crear esa automaticidad y fluidez en el idioma. Otra de las características de la lectura extensiva es que por leer rápidamente puedes alcanzar los estándares que normalmente se tienen para la lectura, que son 150 a 200 palabras por minuto. Claro que en niveles más bajos, en niveles de alumnos, primer nivel principiante, es un poquito menos, pero el estándar es 200 palabras por minuto. Alumnos que leen este tipo de libros y lo comienzan a subir en el nivel de los libros, o sea, después de haber leído el nivel A1, pasan al siguiente A2, pasan al B1, al B2. Esos alumnos ven estos incrementos en su rapidez lectora. Otra cosa que nos da la lectura extensiva, como les mencioné, es que comienza a haber una pasión o un disfrute que nos lleva a leer otra vez. Después de haber terminado este libro y haber aprendido de todo lo que pasó Malala y cuánto ella ayudó a las chicas en el Medio Oriente, yo quise leer más sobre ella. Me fui a buscar más información, lo disfruté mucho. Después busqué otro libro que podía leer y sin querer, a veces porque te gusta tanto la historia, puedes pasar 1 o 2 horas, ¿no? Leyendo.
Y eso obviamente, como ya lo vimos, ¿no? Te ayuda grandemente. Y también lo que pasa cuando leemos de esta manera es que no recurrimos al diccionario. Y esto solamente se puede dar si es que llegamos a un buen nivel de comprensión. Para poder tener un buen nivel de comprensión de la lectura o del libro que ya hemos escogido, necesitamos conocer las palabras, ¿no? Tener una buena base de las palabras. Entonces, en el momento, si es que, por ejemplo, estás trabajando con nosotros en la Ricardo Palma y nosotros decimos, vamos a leer, tienes, por ejemplo, una colección de 50 libros, 20 libros, no sé, para leer, el momento en que tú sientes que encuentras muchas palabras nuevas, tu nivel de comprensión va a bajar y vas a tener que recurrir a un diccionario para poder entender. Entonces, una de las premisas, uno de los fundamentos de la lectura extensiva es que tú estás leyendo algo de lo que no te tienes que esforzar mucho más allá de tu nivel. Uno de los investigadores que se llama Neil Anderson nos dice incluso que debemos leer en un nivel menor. Si estamos en el nivel B1, deberíamos leer al nivel A2, porque eso nos va a dar a nosotros la facilidad de cumplir los requisitos de la lectura extensiva, que es leer de manera rápida sin parar, buscando palabras en el diccionario, ¿no? Y entonces, esos son los puntos importantes que podemos recordar. Si es que ya te está picando el bicho de querer leer, entonces tú pensarás, ¿dónde puedo conseguir estos libros? ¿No? ¿Qué tipo de libritos son estos? Entonces, estos libritos se llaman, no lo tengo todavía acá, pero lo voy a mostrar en un momento, se llaman libros graduados. Los libros graduados que vienen de diferentes temas. Pueden ser, por ejemplo, de temas épicos. Este de acá es sobre una historia de la vida real, un personaje, una historia no exactamente cómo sucedió, pero relacionada a cómo sucedió en Estados Unidos. La historia se trata del ataque de las Torres Gemelas y la vida de los personajes después del ataque, las secuelas. No es exactamente cómo sucedió, pero es muy similar. Se llama Extremely Loud and Incredibly Close. Pero estos libros que les estoy mostrando, estos libritos, se llaman lecturas graduadas o graded readers. Una de las investigaciones que hay muchas en la Fundación Extensive Reading Foundation, nos muestra muchas investigaciones sobre cómo este tipo de lecturas graduadas han ayudado a alumnos a llegar a niveles altos en el idioma. Aquí les voy a mostrar una de ellas que se llama Impact of Extensive Reading on Learning and Increasing Vocabulary at Elementary Level. Es el impacto de la lectura extensiva con estos libritos en el aumentar vocabulario. Entonces, la persona que llevó a cabo esta investigación también tuvo un grupo, una selección de alumnos y tuvo un post-test, un pre-test, perdón, un examen previo al experimento y un examen posterior, ¿no? Y lo que se quería ver en ambos exámenes era si podían los alumnos reconocer las palabras, word recognition, meaning recognition, el reconocimiento de significados y la traducción. Ellos también se basaron en traducción. Luego del tiempo del estudio, los alumnos, igual que en la investigación que les mostré anteriormente, ellos podían escoger los libros que querían leer, tenían que completar uno de los libros por semana. Si los libros son menos que tu nivel, los puedes leer en una semana sin problema. Así es como se diseñó y así es como ha dado los resultados. Así es como dio estos buenos resultados el estudio. Entonces, los alumnos hicieron eso por un periodo aproximadamente, si no me equivoco, en esta investigación de 5 meses. Y al final, cuando se estudiaron con el programa SPSS de estadística, la media mostró, ¿no?, un incremento,
comparando el test, el primer test antes del experimento y el test después del experimento, el incremento que hubo basado simplemente en la lectura extensiva fue muy significativo, ¿no? La mediana fue de 15.84 para el reconocimiento de las palabras, 15.66 para el reconocimiento de significados. Entonces, esto nos... voy a mover un poquito esta parte de acá. Este estudio estuvo basado en otra investigación que realizó el señor Crashing en 2004, de que a través de la lectura, este tipo de lectura que le llaman lectura por placer, lectura silenciosa, el alumno puede de manera numérica, o sea, con resultados en números, realmente puede subir e incrementar su vocabulario, ¿no? Los alumnos que terminaron este experimento sabían mucho más palabras y lo pudieron demostrar en el examen. Y esto también está relacionado con la hipótesis, ¿no? que realizó Krashen, que explica que la lectura te da esa exposición al idioma de manera natural, al idioma, ¿no? No solamente por las conversaciones, los diálogos que hay en la historia, sino también por la narración, ¿no? Y el contexto social, el contexto histórico en el que se desarrolla la historia. Entonces, toda esa exposición, toda esa forma de narración a la que eres expuesta a través del libro, te ayuda a incrementar tu vocabulario. Entonces, vamos a pasar. Ok, el último estudio que les puedo compartir para terminar en la parte de investigaciones es en Japón. Y esto es porque en nuestro país no hay programas, o hay muy pocos programas, que tienen paralelo al programa de inglés un programa de lectura extensiva. No, así nomás no encontramos. Hay colegios que lo tienen, hay algunos institutos creo que lo tienen, pero en la Universidad de Ricardo Palma ya estamos empezando con la experiencia de tener un programa de lectura extensiva paralelo o incorporado al programa de inglés, el programa regular que tenemos de inglés, porque las investigaciones ya lo han demostrado una y otra vez que la ganancia que los alumnos tienen en gramática, vocabulario y en lectura en sí, comparando grupos de control y grupos experimental, es muy grande, es significativa, es abrumadora, como les dije al comienzo. Las investigaciones muestran que los alumnos, sobre todo alumnos que están en esa etapa en que tienen nivel medio, nivel bajo, ahí es cuando después de un determinado tiempo, por ejemplo, en esta investigación después de un año, los resultados de esos alumnos se dispararon comparado a los alumnos que solamente recibían instrucción regular, que tienen actividades de lectura, pero no tienen la característica de que son con este tipo de libros que se basan en número específico de palabras y que tiene la característica de que el alumno escoge, que el alumno, si no se siente cómodo, lo deja de leer, que el alumno decide dónde y cuándo leerlo, que no tiene que tomar un examen al final ni nada, sino que lo lee para saber la historia y luego puede hablar también de la historia. Entonces, como alumno, yo también, ¿no? Estuve en la universidad, yo también estuve en el colegio, entonces yo sé que yo no recibí la exposición a la lectura extensiva en mi colegio, yo lo recibí en casa. Y yo vi todo el beneficio que me dio la lectura en mi aprendizaje del idioma inglés. Muchos me preguntaban cómo yo podía hablar tanto o por qué podía hablar tanto inglés sin haber estudiado tanto, solamente con el instituto donde estaba. y cómo es que pude, bueno, muchas personas me preguntaban eso y yo solamente podía decirles que, bueno, me gusta leer, leo libros en inglés. Y eso me ayudó bastante, ¿no? Como profesora, para llegar a ser profesora, para llegar a pasar el examen, etcétera. Entonces, como alumna que he sido, yo te puedo recomendar que si tú quieres participar en este programa de lectura extensiva, no veas a la lectura como sufrimiento. No veas a la lectura como algo intensivo que tienes que aprenderte las palabras, que tienes que aprenderte algo porque te van a tomar examen.
Al contrario, tienes que ver la lectura extensiva si quieres realmente cosechar sus beneficios como algo que tiene que tener estas características. Tiene que ser fluido, tienes que mantener la comprensión. En el momento que sientas que no estás entendiendo, la idea es que pares y digas, bueno, este nivel que he escogido, de repente ya no es mi nivel, pero si sigo leyendo en un nivel menor, voy a llegar al punto en que voy a poder pasar al siguiente nivel. Tú mismo puedes graduar cómo vas avanzando y vas a poder ver que después de un tiempo, si lo haces sistemáticamente y continuamente, vas a tener una lectura rápida. No sé si han escuchado la expresión de que se devora los libros. Hay chicas o personas que tú dices, ¿cómo se pudo terminar el libro tan rápido? Y no es algo que pasa de la noche a la mañana, es algo que se acumula, ¿no? Si empiezas leyendo un libro sencillo, lo lees en una semana y continúas ese hábito por un mes, por dos, por tres, por cuatro, para el sexto mes, puedes leerte dos por semana. Es ¿no? el incremento acumulativo. Entonces, no veas a la lectura como sufrimiento. Si no te gusta lo que estás leyendo, mejor para. Tienes que disfrutarlo para que realmente puedas recibir los beneficios. Y lo que la universidad está utilizando en estos momentos es los graded readers o las lecturas adaptadas, graduadas de Oxford. Yo tengo unos que me pude conseguir, bueno, en general tengo varios que he conseguido bastante durante mucho tiempo de diferentes editoriales, ¿no? Pero sé que la universidad, en Ricardo Palma, trabaja con Oxford. Vas a poder ver diferentes títulos, diferentes géneros, diferentes estilos también en los libros. Hay algunos que no solamente son ficción, que son basados en historias en general. Hay unos que son basados en clásicos, como por ejemplo el que yo les comenté, ¿no? De Jack the Ripper, el Jack el Destripador, es un clásico. Está adaptado, está resumido en esta historia de acá. También el libro, por ejemplo, muchos de ustedes seguro han escuchado de la novela 1984 de George Orwell, ¿no? Es un clásico también, pero acá lo tenemos resumido en 2.500 palabras para una persona que ya ha terminado o está aproximadamente por terminar el nivel intermedio de inglés. Entonces, hay mucha variedad y lo más importante, como les decía, es que ustedes escojan el libro que les va a dar lo que debe tener la lectura extensiva, que es entretenimiento, que lo pueden comprender, que está en nivel en que pueden comprender la mayoría de las palabras, 99, 95% de las palabras, y que lo pueden leer de manera rápida, ¿no? Este tipo de lectura te va a llevar a un círculo virtuoso, porque si tú entiendes lo que lees, puedes leer más rápido, puedes disfrutar lo que estás leyendo. Ya de por sí, cuando tú lees algo rápido, te relajas. No, si entiendes y lo estás leyendo rápido, te lleva a relajarte. Y puedes leer más. Como yo les comentaba, para mí ya soy profesora, ¿no? Para mí leer esto fue muy rápido, porque yo ya tengo tiempo, pero cuando lo terminé dije, ya, que puedo leer otro igual. Es algo que, como les decía, es un círculo virtuoso, ¿no? Que al leer, al entender y disfrutar, al leerlo rápido, te da ese sentido de satisfacción. Oh, ya terminé, qué rápido, y puedes ir otra vez a buscar otro libro, ¿no? Creando este círculo virtuoso. Sin embargo, yo sé y conozco muchos alumnos, lamentablemente, he conocido muchos alumnos que han caído en el círculo vicioso de que escogen un libro que no está a su nivel. Quieren leer, por ejemplo, The Last of the Mohicans, el último de los mohicanos, que tiene aproximadamente 3.000 palabras. Y ellos recién están terminando el nivel A2, que es para una persona que maneja aproximadamente 1.000 palabras en inglés. Entonces, esa diferencia de 2.000 palabras, de 1.000 y tantas palabras, les va a frustrar, porque siempre van a encontrar palabras que no saben, ¿no? Entonces, al no entender, van a leerlo más lentamente porque tienen que buscar el significado. No lo van a disfrutar igual porque van a tener muchos stops, muchos pares, ¿no? No van a poder tener la continuidad de los eventos
y no van a poder leer mucho, van a leer muy poco en una semana y esto se va a volver a repetir, ¿no? Porque el nivel está más alto de lo que tienen. Entonces, como profesora, a mis colegas profesoras yo les recomiendo siempre que acompañen al alumno a entender la importancia de graduarse ellos mismos, al alumno mismo. Cuando el alumno aprende esa autonomía que debe tener en el que si está leyendo algo que no le gusta o que está muy difícil, debe de dejarlo. No tiene que sufrir, pare de sufrir, como dicen. No tienen que hacer eso. Les va a llevar a un círculo vicioso que va a tener repercusiones que pueden ser nacionales, que pueden ser que por las razones por las que sus hijos no lean, sus familiares lo vean a usted como alguien que no lee y les va a influenciar a no leer. Y así estamos creando una sociedad que ha tenido mala experiencia con la lectura. Si empezamos con este tipo de lectura que es fácil en inglés, se puede, ¿no? Se puede transferir al hábito que podamos generar en español, que es nuestra lengua materna. En español nosotros podemos coger un libro ¿no? clásico y leerlo y disfrutarlo. Y en inglés podríamos llegar a leer un libro clásico ya, ¿no? Más adelante también. Pero bueno, para empezar, para poder llegar a ese nivel alto, tenemos que empezar disfrutando primero el círculo virtuoso, si no, no vamos a poder realmente avanzar a los niveles que estamos buscando. Entonces, para terminar la presentación, les quiero volver a alentar a pensar que la lectura es un superpoder que todos los alumnos tienen. Es un aliado muy importante en el desarrollo, ¿no? Nuestro desarrollo mental, porque ya lo vimos según las investigaciones, de todas esas conexiones complejas que nos hace realizar cuando estamos leyendo, nos hace vivir las acciones de los personajes, aunque no estuviéramos ahí. Yo, cuando leí Los Miserables, yo estaba ahí luchando con Jean Valjean, yo estaba ahí cuando él tenía que enfrentarse a todas esas personas difíciles, pero yo no vivía en Francia en esa época, obviamente. Entonces, es un superpoder que también nos va a ayudar a los objetivos que tengamos en el idioma, y esos objetivos que tenemos en el idioma, si son a corto o largo plazo, van a tener una repercusión en tu vida profesional, porque en muchos trabajos vas a necesitar probar tu nivel de inglés, y tener un buen nivel de inglés te va a permitir, si deseas ascender o tener mejor sueldo, y de la misma manera te va a permitir acceder a una educación afuera, ¿no? Si tienes un buen nivel de inglés y pasas tu TOEFL, tu examen TOEFL, puedes estudiar en otro país y puedes tener esa experiencia, esa vivencia y venir, ¿no? Con toda la riqueza de esa experiencia de vuelta acá a Perú y compartir lo aprendido. Entonces, es tu aliado, como te digo, la lectura te puede llevar a esos niveles altos, y en el internet hay una página que se llama bookschool.com o bookschool.com, que es el favorito de mi hermana. Mi hermana, ella también es profesora, mi hermana menor, trabaja también para un centro donde se enseña inglés y también le encanta leer. Entonces ella se ha devorado no sé cuántos libros de esta página. Yo leí uno de los últimos libros, no usé esta aplicación, no usé esta página, usé una aplicación en el celular que se llama Aldico. Algunos de ustedes la tienen. Ahí me pude leer todos los libros de Jane Austen. Los que saben de Jane Austen han escuchado, ¿no? Probablemente de Orgullo y Prejuicio, de Persuasión, Mansfield Park, todos esos clásicos de Jane Austen. Los pude leer a través de Aldico. Bueno, tengo acá el link en la presentación, van a ver la página para poder acceder a estos libros gratis. Ahora, como les mencionaba, este libro tiene lecturas que son clásicas en inglés para personas que ya tienen un nivel alto, ¿no? Pero para empezar, si estás en el nivel A1 o A2, estás recién terminando, ¿no? La parte básica o la parte ¿no? Intermedia, te recomiendo que cuando empiece el programa de lectura extensiva de la universidad, te aferres a él, aprendas qué significa, aprendas a leer de manera extensiva o aprendas a leer según el programa te indique,
para que al principio obviamente vas a necesitar la guía de tu profesor, vas a necesitar la guía en cuanto a qué temas escoger o cuán seguido leer, ¿no? O de repente recomendaciones de libros que tal vez te agraden. Al principio vas a necesitar bastante guía, pero ya que formes el hábito, porque el programa está diseñado a eso también, a que tú formes el hábito de lectura, tú vas a poder, ¿no?, hacerlo autónomamente y vas a poder escoger de manera autónoma, como mencioné antes, ¿no? Escoger el título que te entretenga, escoger si lo quieres dejar de leer porque ya no te gustó, etcétera. Y bueno, obviamente que vas a cosechar todos los beneficios de la lectura a nivel mental, de la cognitividad que mencionamos al comienzo. Vas a poder ver a largo plazo. Recuerden que esto es algo a largo plazo, que si uno lo hace sostenidamente, ¿no?, a largo plazo va a poder ver los incrementos en su vocabulario, en su fluidez. Vas a poder tener muchos mejores temas de conversación en inglés si lees, ¿no?, diferentes libros. Y a largo plazo también llegar a niveles estandarizados altos del idioma. Entonces, eso es lo que yo les quería comentar, les quería compartir el día de hoy. Hemos visto muchos puntos relacionados al impacto de la lectura, empezando por el lado general, ¿no?, de cómo la lectura, ¿no?, tiene esa influencia en todas las conexiones, la manera como nuestra mente funciona. Hemos visto que lamentablemente en nuestro país tenemos niveles muy bajos de lectura y por eso muchos de nuestros alumnos de inglés no tienen el hábito de lectura. Vienen de hogares donde no se lee o vienen de hogares en donde lamentablemente no se desarrolló un hábito por la lectura. Y eso, ¿no?, pasa al inglés también, pero ya saben cuál es el aliado que tienen, el héroe que les va a salvar y les va a ayudar a conseguir sus metas. Y obviamente que la universidad y los profesores que tienen la universidad para ustedes les va a apoyar en every step of the way, en cada paso, les va a apoyar para poder llegar a conseguir, ¿no?, las metas que tengan, no solamente metas en el idioma, sino en general, ¿no?